Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Ezequiel en el capítulo 2. Voy a volver a leer algo que ya hemos leído, de lo cual hemos hablado, pero leeremos ahora para analizar otro aspecto. Dice Ezequiel 12:2: Cuando me habló, el Espíritu entró en mí y me afirmó sobre mis pies y oí que me hablaba. Es la expresión bíblica del efecto que surge cuando Dios llama al profeta y el profeta ve la gloria de Dios, ya sea en una visión o en la forma en que Dios se le presenta cuando la persona, dije profeta, la persona que es elegida para profeta. Por lo tanto, el profeta cuando escucha, cuando ve la presentación, lo que Dios le está haciendo que vea, ante la presencia de los santos, el Dios santo, la manifestación de la gloria y el poder de Dios, el profeta cae en tierra, pierde la fuerza, queda completamente débil, queda, y esto lo veremos, o ya lo hemos analizado en temas anteriores, cuando he hablado del espíritu de profecía, la manifestación externa en el profeta, que también no solamente que cae al suelo, sino que queda sin respirar y queda con los ojos abiertos, completamente débil, como ya dije en tema anterior, esa condición en que el hombre queda, Dios le está enseñando al hombre su debilidad, su incapacidad, y que para que el hombre pueda hacer lo que Dios le está diciendo que haga, Dios capacita al hombre, lo fortalece. Entonces, cuando Ezequiel cayó, Dios le habló y entonces Ezequiel fue fortalecido. Y Dios le dijo a Ezequiel: hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, gente rebelde que se levantaron contra mí. Le está diciendo Dios a Ezequiel a qué pueblo lo había enviado, a qué obra Dios lo había enviado. Antes de seguir analizando este aspecto, a dónde o a qué Dios enviaba al profeta, cuál era la labor, la tarea de ese profeta, quiero compartir también lo que está escrito en el libro de Daniel, en el capítulo 10 y en el versículo 8. Quiero leer aquí una experiencia similar a la que Ezequiel tuvo. Dice, voy a leer, eh, bueno, iba a leer un texto, pero voy a leer desde el versículo 4 unos cuantos textos anteriores para ubicarnos en el hecho que estaba acaeciendo. Dice en el versículo 5 o en el versículo 4: el día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Alcé mis ojos y vi a un varón vestido de lino, y su cintura estaba ceñida de oro de Ufaz. Su cuerpo brillaba como el berilo y su rostro parecía un relámpago. Sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como bronce resplandeciente, y su voz sonaba
como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. Estoy leyendo lo que sucedió con Daniel porque la visión que tuvo y la situación en que Daniel estaba eran parecidas a lo que sucedió con Ezequiel. Ezequiel tampoco estaba solo. Ezequiel estaba junto con los demás repatriados, con los demás que estaban exiliados en Babilonia. Dios le da su visión y su llamado a Ezequiel, no a los que estaban allí. Y sucedió con Ezequiel lo que vamos a ver que va a suceder con Daniel. Dice Daniel 7 otra vez, solo yo, Daniel, vi aquella visión. Quiere decir que los demás no escucharon, no vieron nada. Cuando Dios llama a alguien para una obra, no importa que la persona esté sola o que esté acompañada de la cantidad de personas que sea. Ese llamado, esa calificación para la obra, Dios la hace a la persona. Y con respecto a esto, más adelante vamos a ver algo, cómo es cuando Dios otorga sus dones a las personas. No lo vieron, dice Daniel, no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Ellos sintieron la presencia de algo sobrenatural, se llenaron de terror, huyeron de la presencia de Dios o del poder de Dios que allí se estaba manifestando. Solo quedó Daniel allí en este momento, solo él, porque los demás huyeron. Así las personas huyen de la presencia de Dios por causa del pecado. Y quiero presentarles aquí algo que la Biblia enseña que va a suceder el día en que Cristo venga. Eso está escrito en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, donde se presenta que cuando Cristo venga, las cosas que van a suceder en la tierra marcan que Cristo viene. Y cuando llegue el momento de la venida de Jesús, las personas huyen, se esconden de Dios, le pide a las montes, a las montañas, a las piedras, cualquier cosa que los aplaste, pero que ellos no vean a Dios que viene en su gloria. Es el producto del pecado en los pecadores y la separación que Dios hace en- entre él, o la separación no que Dios hace, la separación que el pecado hace entre Dios y el hombre. Pero cuando una persona es llamada por Dios para otorgarle el don que Dios le va a dar, dentro de ellas el don de la profecía, Dios sí les recuerda al hombre la situación que tiene de debilidad, pero también Dios lo fortalece, fortalece a la persona para que pueda cumplir con la responsabilidad que Dios le ha dado. Yendo otra vez a Daniel, leemos el versículo 9 y 10. Vamos a ver en este momento, al oír el sonido de sus palabras, caí desvanecido, rostro en tierra, igual que le pasó a Ezequiel. Oye la voz de Dios y cae desvanecido, sin aliento, cae en tierra. Dice, en eso una mano me tocó y me puso sobre mis rodillas.
y sobre las palmas de mis manos. Y Gabriel me dijo, Daniel, varón muy amado, atiende las palabras que te hablaré. Levántate sobre tus pies, porque he sido enviado a ti. Cuando me dijo esto, me puse en pie, temblando. Él siguió diciendo, Daniel, no temas. Desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de ellas yo he venido. Esta fue la experiencia de Daniel y se nota en las palabras que están dichas que no fue el producto de un momento de entusiasmo o de un momento donde Daniel comienza a pensar en Dios y se emociona y hace una petición. Daniel, antes de recibir la visión, ya había tenido una comunicación con Dios, ya había tenido una relación con Dios, porque en su corazón se aplicó a buscar a Dios, a tratar de entender y de ayudar al ser humano y estar en el servicio de Dios al entender lo que Dios le estaba diciendo. Entonces Dios fortalece a Daniel y le da el mensaje que Dios tiene para Daniel. Otra situación parecida a esta sucedió con el profeta Isaías. En otro lugar distinto, Isaías estaba en el templo, pero también ve la visión de Dios. Y entonces Isaías ve la visión y escucha lo que Dios está diciendo y está mostrando. Isaías también le pasó igual, cayó desvanecido al suelo, débil, postrado, que no podía estar en la presencia de Dios. Pero la palabra en Isaías dice que vino el poder que Dios le estaba enseñando, la visión que estaba teniendo, que era Dios quien la guiaba, y la presencia de Dios estaba allí, y tomó un carbón del altar, y con ese carbón tocó los labios de Isaías. Isaías fue fortalecido y su boca quedó capacitada para hablar. Esta fue una visión que Isaías tuvo de pronto al entrar en el templo, pero antes también tenía, como Daniel o como Ezequiel, una comunicación con Dios. Dios fortalece a la persona. Ese carbón encendido es lo mismo que la mano de Dios que toca al profeta, la palabra de Dios que alienta al profeta, pero aquí he presentado o estoy presentando estos tres aspectos por lo siguiente. La reacción del profeta, el mensaje y a quién comunicar el mensaje que Dios le da al profeta. En el caso de Isaías que estoy hablando, cuando Dios presenta la situación del pueblo y que Dios dice que necesita a alguien, enviar a alguien para ayudar, Isaías escuchó y dijo, cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Se ofreció Isaías. Siempre el ser humano que es llamado por Dios para una tarea debe tener la misma disposición. Dios
envía a Isaías a hacer la obra. El mismo Isaías se brinda para hacer la obra. Y Dios le dio una obra a Isaías. Dios le dio otra obra a Daniel. Y Dios le dio otra obra a Ezequiel. Dios, cuando capacita a alguien y lo llama para ser su profeta, tiene una labor para el profeta. Y el profeta, fortalecido por Dios, porque sabe que es un ser humano que no tiene la capacidad, entonces capacitado por Dios, autorizado y fortalecido por Dios, entonces el ser humano va a hacer la obra de Dios y obedece a Dios en la forma en que Dios debe ser obedecido. Estos tres profetas que he mencionado, cada uno escribió su libro. Isaías, por la inspiración del Espíritu Santo, escribió. Ezequiel, por la inspiración del Espíritu Santo, escribió su libro Ezequiel. Y Daniel, fortalecido también por la obra del Espíritu Santo, escribió el libro de Daniel. Cada uno de estos libros forma parte del ministerio que Dios le pidió a estos profetas para que ellos hicieran. Dios a la iglesia la capacita para hacer su obra. Y los que hemos recibido, todos los hijos de Dios, hemos recibido algún talento, algún don que Dios nos ha dado. Los que hemos recibido los dones y talentos de Dios, debemos ponerlo al servicio de lo que Dios o para lo que Dios nos dio esos talentos, para lo cual nosotros fuimos llamados. En el caso de Ezequiel, fue llamado Dios y la obra que Dios le dio, vamos a señalarla aquí. Dice versículo 3, me dijo, hijo de Adán, yo te envío a los israelitas. Ezequiel fue enviado a los israelitas, pero ¿a qué israelitas? Vamos a analizarlo también. Yo te envío a los israelitas, gente rebelde que se ha levantado contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. El ministerio de Ezequiel, a la obra que Dios lo estaba llamando, era ministrar, ser profeta para los israelitas. Los israelitas que fueron llevados a la cautividad porque se habían rebelado contra Dios. ¿Cuál era la característica de los israelitas? Dice, versículo 4, te envío pues a gente terca y empecinada. Les dirás, así dice Dios el Señor. Dios le está diciendo a Ezequiel que a los israelitas, gente que hablaban su propio idioma, que tenía sus propias costumbres, igual que Ezequiel, esas personas eran tercas, eran empecinadas, y con respecto a por qué ellos fueron llevados al cautiverio, aquí voy a señalar algo que voy a demostrar después, no en esta misma grabación, sino en la próxima grabación. Antes del reino de Judá, los israelitas, las 10 tribus del reino del norte, por el mismo pecado, por la misma situación, por la misma rebeldía contra Dios, ellos fueron llevados a cautiverio por los asirios. Y cuando Ezequiel está hablando, ya los israelitas
habían sido enviados al cautiverio. Los asirios los llevaron al cautiverio. Las palabras que Ezequiel iba a hablar, el ministerio de Ezequiel iba a servir para los israelitas que ya habían ido a cautiverio llevado por los asirios y para los israelitas que estaban siendo llevados o ya habían sido llevados también como cautivos a Babilonia. Fue mandado Ezequiel a esas personas. A lo largo de la historia de estos israelitas que fueron llevados cautivos a Asiria y a Babilonia, se nota la rebeldía de ellos, su tosudez a seguir adorando a todos los dioses falsos, a rebelarse contra Dios, adorar a los astros del cielo y por su idolatría y por su rebeldía contra Dios, ellos fueron llevados cautivos. Más allá del cautiverio de los asirios o del cautiverio de los babilónicos, los israelitas idólatras eran violadores de la ley de Dios, eran violadores de la palabra de Dios. Por lo tanto, como violadores de la ley de Dios, habían pecado y se empecinaban, se fortalecían en su pecado y en seguir pecando. Y por eso fueron llevados, sacados de su territorio, fueron esparcidos porque ellos no fueron fieles para servir a Dios y para dar a conocer al Dios verdadero a las otras personas que no conocían a Dios y que adoraban dioses que ellos mismos habían inventado. Dios, al levantar estos profetas, cada uno iba a hacer una obra, cada uno debía ser fiel y fortalecido por Dios y por el deseo de ellos mismos de estar en las manos de Dios, podían hacer la obra a la cual Dios los había llamado para hacer. Pero eso también le costaría, porque los israelitas, como que eran personas que desechaban a Dios, también desechaban a las personas que Dios había enviado para que les hablaran. Qué suerte corrió Isaías, el rey Manasés lo aserró entre troncos de madera. Ezequiel tuvo que sufrir bastante, Daniel tuvo que sufrir bastante, pero cada uno tenía su lugar, su obra que hacer y el lugar donde iban a hacer esa obra. Fueron fortalecidos por Dios para cumplir con lo que Dios pedía de ellos. Eh, Al terminar este capítulo, o este capítulo no, al terminar esta grabación, quiero compararla con nosotros hoy en día. Los que hemos escuchado a Dios y nos hemos puesto en las manos de Dios porque pertenecemos a la iglesia de Dios, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Dios nos ha dado una tarea a todos. Nos ha fortalecido para hacer esa tarea, pero al obedecer a Dios y a servir a Dios, tenemos que enfrentar al pecado, tenemos que enfrentar a Satanás y por lo tanto tenemos que enfrentar una lucha contra el mal, una lucha contra las potestades de los malignos. El apóstol Pablo nos dice en sus escritos que nuestra lucha
no es con otro ser humano, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de los aires. O sea, es una lucha contra Satanás, contra los demonios y en este sentido también una lucha con todos aquellos que forman las huestes del mal, que son los demonios, los ángeles que se rebelaron contra Dios y los seres humanos que también se rebelan contra Dios. Al hablar esto de nuestros tiempos, quiero terminar este tema diciéndoles, así como Isaías, como Ezequiel y como Daniel fueron fortalecidos por Dios y capacitados para hacer su obra, nosotros los hijos de Dios hoy, miembros de su iglesia, que Dios nos ha llamado a hacer una obra, no importa lo que tengamos que enfrentar. Sabemos que como aquellos profetas, nosotros también estamos llenos de incapacidad, no tenemos poder, pero Dios nos fortalece para hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Por otras razones, se dio un texto que yo voy a mencionar ahora, pero no solamente por otras razones de lo cual no voy a hablar ahora, sino también por esta razón, por la necesidad que tenemos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros, como dijeron Isaías, Daniel y Ezequiel, también a través del apóstol sabemos y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo llama a los suyos, les da una obra, pero nos fortalece para que hagamos esa obra. Lo que te pido es que escuches la voz de Dios, te entregues a Dios, acepta la tarea que Dios te da y con el poder de Dios que te fortalece, hagas lo que Dios te pidió. Y yo también hago la misma oración para mí. Que Dios me ayude y me fortalezca para que yo pueda hacer la obra que Él quiere que yo haga. Hasta aquí llegamos con nuestra grabación. Compártelo con otras personas y nos encontraremos en nuestro próximo tema.